Imagínate lo loco que debe ser que, o sea, todos esos años de gobierno, esos años de violencia, el mejor gobierno que hubo en esa época fue una dictadura, dando un Sí, voto claro, popular. ¿no? Y eso deja mucho que pensar, Sí, ¿no? ¿Conservador o se me da la casa, papá? literal. Sí, o sea, conservador, creyente en Dios, fiel de ir a misa los domingos, o se me va de la casa. Hayan escuchado a sus abuelos o a personas mayores que les contaban que literalmente para votar antes en Colombia, tú ibas a votar y tenías que Ok. untar tu dedo en una pintura. Azul o roja, ¿no? Si eras conservador o si eras liberal. Pues básicamente esa pintura se tardaba días en caerse, entonces tú tenías que ir con el brazo literalmente escondido, porque si veía algún liberal que eras conservador, te mataban. La derechas, De de derecha, bien, gente de bien, ¿no? Entonces de pues bien. donde se ubica la masacre de las bananeras en esta época es cuando pues un montón de empleados van a protestar por sus condiciones que no son óptimas para trabajar y lo que hace el gobierno es matarlos. Y creo que actualmente también, ¿no? Con este sistema capitalista de somos libres de poder hacer todo, ¿no? Pero ¿hasta qué momento somos libres? Claro, y dice, oiga, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y en mi propia casa. Buenas, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de La Opinión de los Incultos. Este podcast ya lo habíamos hecho, pero lo retomamos con toda la actitud, dándole durísimo. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Diego, más conocido como el Espitia, y por acá tenemos a Pipe, más conocido como el Pape. Ya de hoy vamos a hablar de la violencia. Capítulo del episodio piloto, vamos a hablar sobre la violencia en Colombia. Cómo se originó y cómo en la actualidad sigue viva. Exactamente, sí. Vamos a charlar un poquito, dar nuestras opiniones. Aquí es un podcast más chilling en el que ya vamos a meter más de lo que nosotros creemos que sucedió, por qué pasa, por qué sigue pasando y qué soluciones hay posibles a estos problemas de violencia en el país. Y bueno, todo empezó claramente como lo explicamos ya en la serie que seguramente habrán visto en nuestro TikTok, exacto, del Spitia, en la que empezamos a explicar pues la violencia bipartidista, ¿no? Esta violencia que se originó pues porque hay gente de Partido Liberal, Partido Conservador, con ideas distintas y deciden empezarse a matar, porque pues tienen ideas distintas, ¿no? Obviamente esto tiene más trasfondo, ¿no? No es como que se empezaron a matar porque sí, sino porque había como una represión muy grande de los conservadores, ¿sí? Ahí lo explicamos justamente, porque los conservadores eran como este lado con mucho poder, con mucho dinero, con y muchas además porque tierras. tenían varias instituciones respaldándolos, que eran instituciones en las que creía mucho la gente, como la iglesia en ese momento, como los militares, el ejército, la policía, que básicamente pues la gente creía tanto en la iglesia porque era su única fuente de información, porque pues, en esa época no existían las telecomunicaciones, ni los radios, ni nada. La única fuente de información que tenía la gente era ir a la iglesia y lo que les decía el párroco de la iglesia. Claro, obvio, sí, claro, ahí también es verdad, nunca no habían razonado eso, y sí, obvio, o sea, eso tuvo un gran impacto en por qué los conservadores también tuvieron tanto poder, o sea, porque claro, o sea, tenían respaldo de lo único que en esa época tenía una figura de poder que no fuera el gobierno, o sea, tenía el respaldo de todo, aparte de que tenían también el gobierno, ¿no? Sí, aparte de que estaban en el gobierno. Exacto, y pues obviamente el gobierno, al ser conservador y al haber una mayor cantidad de gente conservadora con dinero, pues los conservadores y los gobiernos conservadores lo que hicieron fue siempre favorecer a la gente con plata, ¿sí? Entonces, digamos, la gente más beneficiaria. Había un campesino que le trabajaba al señor feudal, al señor conservador lleno de plata y con una finca gigante, pero pues esa finca gigante obviamente no era algo que se había ganado, que había comprado, que se merecía, sino era simplemente alguien que había llegado a un terreno baldío, lo cercaba y decía, esto es mío, y ya. Y el que diga que no, le doy machete, literal. Exactamente, sí. Y además, como también estaban respaldados por la policía, pues nadie les podía decir nada. Claro, y por la iglesia, entonces era como, no, si entras a la finca del prójimo, vas para el infierno, pa. Entonces, obviamente todo eso les infundió terror, perdón, a este otro lado de la sociedad y de la época, que era pues la gente pobre, ¿no? La gente pobre, la gente que no quería utilizar un machete para cercar su parcela, y gente que pues obviamente no tenía una mentalidad muy distinta, ¿no? Sí, pero que sin embargo igual vivían en ese engaño, ¿no? En el de que pues me dan vivienda, pues aquí estoy bien, ¿no? Pero yo creo que obvio, de ahí mismo nace el hecho de querer cambiar estos pensamientos y de querer cambiar esto, ¿no? Sí, indudablemente, claro, sí, yo creo que, o sea, yo lo que creo y lo que entiendo es que, y me parece lógico, es que esta gente, o sea, dependiendo de donde había nacido, le iba a tocar
ser o de plata o ser el pobre que tiene que trabajar toda la vida, ¿no? Sí. Que creo esto todavía sucede, obviamente no a tanta escala porque se supone que deberían haber más oportunidades, pero igualmente sucede, ¿no? O sea, donde naces te condiciona a lo que vas a hacer. Entonces, si tú obviamente nacías en la familia de personas que le están trabajando al señor de la finca, pues probablemente ese iba a ser tu destino. ibas a crecer primero creyendo que es lo bueno, ¿no? Trabajarle al señor de la finca, ¿no? Porque seguramente te iban a meter eso desde chiquito, esa idea. Y segundo, pues no le ibas a ver malo, entonces ibas a ser el que trabaja en la finca. Y ya. Exactamente. Y te Y ibas a seguir quedar ahí. viviendo así. Pero yo creo que eso mismo nacen, pues, ciertas personas diciendo como, hey, acá no estamos ganando nada, no estoy creciendo como persona, no estoy creciendo mis riquezas. Entonces, pues ahí Claro, también claro. nace el hecho de querer cambiar eso. Sí, indudablemente para la gente que tal vez no conoce cómo funcionaba antes este tema de el señor de la finca y los que le trabajan al señor de la finca, era básicamente alguien con una finca, es el sistema feudal. Yo creo que lo han escuchado y si no lo han escuchado es básicamente eso. Alguien tiene un terreno y tiene un cultivo, por ejemplo, o un ganado, depende. Entonces digamos un cultivo y contrata, entre comillas, porque no contrata a nadie, o sea, solo le ofrece a alguien que no tiene absolutamente nada, que no tiene nada, y le ofrece que tenga vivienda en una casa, en una choza ahí en la mitad de la finca, que seguramente no tenía ni acceso a agua potable ni nada. Sí, a cambio de que le trabajara, ¿no? De que le hiciera los trabajos de la finca. Efectivamente, a cambio de que le produciera. Un Literal, tipo o de sea, lo hiciera más esclavitud rico. no formalizada. Sí, exacto, eres esclavo, pero Pero te pago, nadie hey. lo ve como esclavitud. Exacto, Sí. pero te pago, a la mía. Pero sí, hey, mira, tienes vivienda y eres libre. Sí, Libre, o sea, yo creo sí. que eso también ha pasado durante toda. Y toda creo que la historia actualmente de cómo se también, hizo. ¿no? Con este sistema capitalista de somos libres de poder hacer todo, ¿no? Pero ¿hasta qué momento somos libres? Que bueno, Claro, nos va somos mucho más libres adelante, ¿no? hasta sí, claro, somos libres si seguimos produciendo. Sí, Si no, si bueno, no, ni tan baila. libres. Sí, exacto. Claro, y en esa época era lo mismo, ¿no? Entonces eres libre de hacer lo que quieras porque si quieres puedes dejar de trabajar, pero obviamente si dejas de trabajar te vas a morir de hambre. Te vas a Entonces morir de no eres hambre, libre. obviamente. Porque, Sí. o sea, tú no puedes Te decidir. condicionan a Exacto. estar obligado a trabajar ahí. Exacto, entonces eso. Entonces era como que vivían ahí y no ganaban nada, realmente, porque solo tenían techo y comida y ya. Exacto. O sea, no tenían la oportunidad de avanzar, de seguir adelante, sino si vas a seguir siendo eso toda la vida, ¿sí? Entonces, claro, obviamente llega un punto en el que seguramente alguien de todas estas personas que trabaja así, que son esclavos no formalizados, se da cuenta que está mal, que no están, o sea, nunca van a ser nadie en la vida, ¿sí? Sí, así poco Y a dice- poco se va haciendo la bola de nieve, ¿no? Claro, y dice, oiga, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y en mi propia casa. Y obviamente se empieza a hacer como el junte de colectivos diciendo, ok, oigan, hagamos algo porque nos están esclavizando y no vamos a poder hacer nada. ¿Sabes cómo se crean Y los la gente de plata, sindicatos? claro, se empiezan a crear como grupos de gente que son, bueno, que ya más adelante se llamarían liberales. Liberales. La mayor parte de los liberales eran gente, pues obviamente, eso, pobre que vivía así. Obviamente había liberales Querían de plata, participar, como también sí, habían obvio. liberales pobres, ¿no? Digo, Como conservadores pobres, sí, sí, sí. Sí, o sea, obviamente, pero pues en su mayoría, ¿no? Entonces, claro, esto se pone más heavy. La guerra de los mil días, ¿no? Claro, sí, ahí. Y porque en 1929 hubo una depresión económica, ¿no? Porque En se 1929. cae la bolsa en Estados Unidos y todo se encarece, ¿no? O sea, la vida se vuelve mala, horrible. Buenísima, sí. Entonces, obviamente, pues para los empresarios, obviamente no, pues muy difícil, ¿no? Pero ahí vienen para quién era peor. Obviamente para los asalariados liberales, que pues... Para los asalariados en general, siendo liberales o Sí. no liberales. Sí, obvio, probablemente habían conservadores, pero entendemos que, a ver, ser asalariado y conservador me parecía una falta de respeto en esa época. Sí, la verdad, o sea, también, ¿no? Pero, Sí, o sea, un poquito feo. pero sí, claro, o sea, el hecho de que no habían ni condiciones buenas de trabajo, ni un buen salario, y aparte que la vida era carísima. Entonces, pues ahí es cuando comienzan a haber esas protestas, ¿no? Esas protestas Claro, ahí frente ya al gobierno. Eso es, ya ahí en 1929 ya había como trabajos con paga remunerada, o sea, con paga remunerada, eso está mal dicho, con plata de por medio, pues, ya no Sí, era con un salario, solo un trabajo tengo con un vivir, salario. con un salario, exacto, sí. Obviamente eran malísimos y no te iban a alcanzar igual para nada. Sí, no pero- había condiciones de nada, o sea, tú podías Sí, ni trabajar de oportunidades, 6 de la mañana a 2 o 10 de la noche. Te iban a pagar Sí, exactamente sí, lo exacto. mismo y tenías que trabajar. Exacto, cosas cero reguladas. Y obviamente, pues el gobierno seguía siendo conservador. En 1929 también lo seguía siendo. O sea, fueron bastantes años, si no estoy mal, más de 43. Y bueno, obviamente, pues ellos mandando, y como obviamente son los de la plata, pues ponían eso, leyes que no tenían sentido, ¿sí? Que era, tú trabajas 12 horas Exacto. y te pagan si quieren.
Entonces sí, era eso, como leyes muy ilógicas, ¿no? Ilógicas, sí. O sea, que solo favorecían a la gente de plata, ¿no? A la oligarquía. Entonces el caso es que en esa crisis, pues se empiezan, al haber aún peores condiciones, o sea, si era posible, pues se pone más loco, ¿no? La gente dice, no, aquí no nos vamos a dejar joder. Y paila, sí. O sea, los liberales dicen, no nos dejamos joder. Y la gente Entonces, pues, ya comienza empiezan desde a ese protestar, momento, ¿no? a protestar, ¿no? Porque claro, o sea, no había condiciones antes, pero antes se podía medio vivir, era como, ok, no digo nada, pero después de que se empeoran las condiciones y se empeora la vida, pues es como, a ver, pana. Sí, no, es como la gota que rebasó el vaso, Exacto, literal. sí. Que es que, o sea, no tiene sentido, o sea, es que imagínense, o sea, pongámonos en el contexto de decir, trabajas 10 horas al día, en condiciones horribles, seguramente sin si usted en el comida, trabajo le tocaba, sí, o sea, obviamente sí, sin comer, sin beber nada, seguramente seguridad. en el trabajo se cortaba o se lesionaba, se partía el pie como si nada. Exacto. Siga trabajando, pa, si no lo echamos y ya va a venir otro. Y ahora imagínense que aparte de eso les empiezan a pagar peor. Entonces, obviamente, la gente dice... O no a pagar, ni siquiera. Hay que hacer algo. O a no pagar, sí, exacto. Entonces, es como no, aquí hay que hacer algo, empiezan las protestas y el gobierno conservador... Pues obviamente no iba a dejar permitir eso, ¿no? Claro, entonces ahí es cuando empieza la represión, ¿no? Sí, toda la represión, que acá es donde se ubica la masacre de las bananeras en esta época. Es cuando pues un montón de empleados van a protestar por sus condiciones que no son óptimas para trabajar, y lo que hace el gobierno es matarlos. Literal. Los mata, y ahí es cuando la gente se comienza a dar cuenta de que el gobierno que está haciendo está matando a las personas solo por exigir más posibilidades, más más derechos, sencillamente. Sí, literal, solo por exigir lo que se merece, exacto, ¿no? Sí. Que obviamente esto era así en Colombia, pero pónganle que no sé, en sitios como Europa, pues ya no pasaban cosas de este estilo. Obviamente había o sea, bueno, a ver, en otros sitios más aislados de Europa sí, seguramente. Pero pues Colombia siempre ha sido, obviamente como toda Latinoamérica, un país como muy atrasado, ¿no? Pero ha llegado tarde a todo, y sigue llegando tarde a todo, y ahorita estamos tarde en todo, pero entonces, o sea, es importante entender eso, porque seguramente esa crisis en otros países no, o sea, afectó a todos los países, indudablemente, pero no hizo que empezaran a matar civiles, ¿no? Muy seguramente. Entonces sí, los matan, ya todo el mundo pues se revoluciona aún más, y ahí empieza el primer gobierno liberal, ¿no? Que sí, o sea, que en Europa se vio mucho antes con la Revolución Francesa, en 1800, no me acuerdo, pero en 1800, que ahí es donde se instaura la democracia en Europa. Claro, o sea, imagínate. Sí, y ahí no existía, y ahí no existía todavía la democracia en Colombia, ahí, en esa época. Sí, no, una locura. Entonces sí, claro. Entonces ahí empieza el gobierno liberal y pues se supone que se iba a arreglar cosas, pero obviamente arreglar cosas era imposible porque... Sí, o sea, en ese momento ya existía el gobierno, el Partido Liberal, ¿no? Ya existía, ya tenía una presencia política. Entonces ya con toda esta revolución de la gente y que la gente dándose cuenta de que el gobierno conservador solo reprimía, pues quieren un cambio, algo que los beneficie a todos. Y ahí es cuando comienza a tomar mucha más fuerza el Partido Liberal. Eso sí, entonces claro, ahí inicia, obviamente ya la gente dice, no, pues hay que votar, porque supuestamente, o sea, ya habían votaciones, pero pues no votaba nada, sí. O sea, la gente liberal, que era la que estaba llevada, no votaba, pues porque no era analfabeta, no tenía, o sea, no tenía la capacidad de decir, hay que votar para cambiar algo, pues porque obviamente era gente que estaba sesgada, que esto es lo que pasa ahora, ¿no? O sea, mucha gente cree que la vida se va a solucionar con educación, y el problema actual de Colombia se va a solucionar con educación y ya. Y no, porque o sea, primero hay que suplir las necesidades básicas que tiene la gente, ¿sí? Porque es el ejemplo que siempre hemos dado de, o sea, si tú llegas, un niño, póngale un niño de noveno, o sea, llega a la casa, le pegan a la mamá, sufre... No tiene comida, no puede comer, tiene que trabajar para poder subsistir él mismo. Claro, entonces ahora, ¿tú cómo le exiges a ese niño que tenga planes a futuro? Exacto. Que quiera salir y solo adelante. Tiene que pensar en cómo sobrevivir día a día. Ni siquiera vivir, en sobrevivir. Sí, o sea, no va a tener un espacio en su día para pensar, oiga, voy a hacer un plan a futuro que tenga sentido con la educación que nos brinda supuestamente el país, ¿no? Que es la supuesta solución, la educación y educación. Y claro, entonces, no tiene tiempo para pensar en algo que no sea, ojalá no me maten hoy cuando llegue a la casa. Y esa es que era esta frase de, no me acuerdo de quién era, que las matemáticas no entran con hambre, creo que era así. Sí, es esa. Sí, no, tampoco recuerdo quién es. Pero sí, entonces eso mismo aplicaba en esa época, que era gente que si tenía que estar luchando por
que mañana el señor feudal, el dueño de la finca gigante, no lo eche a la calle y se quede sin comida toda su vida. Y pues no se ponía a pensar en el gobierno, ¿no? En quiero votar por se va a poner a pensar en bro, a ver por quién votamos, a ver las propuestas, ¿no?, de este pana. Sí, no, o sea, para nada, obviamente no pensaban en eso. Pero pues obviamente llega un punto en el que ya se cansan y se dan cuenta que es la única opción de hacer algo, votando. Sí. Entonces votan y ya por fin gana alguien liberal, ¿no? Creyendo que esto iba a solucionar todo, pero no, o sea, obviamente no se va a poder porque... Oye, viendo un poquito eso de retrospectiva, ¿se llama así? ¿Se dice así? Sí. Es muy parecido a lo que pasó, ¿no? Aquí, actual. Sí, sí, o sea, un gobierno de derecha full estos más de 26 años. Una revolución, un paro. Y votar por un gobierno que creíamos era el cambio. Bueno, que creemos es el cambio. Bueno, pues ahí va. Pero sí, o sea, oiga, sí. Oiga, no me había dado cuenta. Es como un ciclo, ¿no? Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, un gobierno de la misma ideología política durante muchos años pasa a un punto de inflexión, que bueno, en ese caso fue la masacre de las bananeras y en este caso fue pues el paro nacional, y cambia, ¿no? Sí. Y creo que está pasando exactamente igual. Bueno, no sé, ahí ya no juzgo. Está raro, sí, no juzgamos, pero más adelante juzgaremos, ¿no? La política actual. Sí, si quieren otro podcast hablando de la política colombiana actual, hablaremos. Porque es un tema más de eso. Sí, mucho más de eso. Sí, hay que opinar fuerte de eso. Pero sí, entonces en esa época obviamente no iba a solucionar nada ser un gobierno liberal, o no iba a solucionar muchas cosas, porque igual no los iban a dejar hacer nada. O sea, un gobierno perfecto, el presidente es liberal, pero los empresarios más grandes son conservadores, la iglesia es conservadora, los militares son conservadores. Las mayores instituciones del país son conservadoras, entonces es como... No pueden mover un dedo. No podemos hacer nada. Sí, obviamente hicieron cambios y cosas, porque pues tienen... Y además a eso abónale... en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, un contexto histórico mundial demasiado fuerte. Claro, hay peor, aparte Estados Unidos ahora influye demasiado en Colombia, entonces, o sea, muchos factores que no dejaron que hicieran cambios reales, ¿no? Y aparte de eso, pues entonces la gente obviamente se sigue alborotando, ya se da cuenta, ya los liberales dicen, ok, ganamos algo, entonces vamos a seguir ganando cosas, y entonces ya dicen, oiga, si él cogió su terreno y lo cercó y dijo que era de él, y se paraba machete, si no, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces llegan los liberales y empiezan a hacer lo mismo. Entonces yo también cerco mi sitio y es mío. Y me para machete. Hasta que obviamente eso funciona, ¿no? Funciona en cierta medida, pues porque si no te metes con el terreno de nadie... Pues ahí está tu terreno. Bueno. Pero imagínate que cercas al ladito del conservador. Y el conservador dice... Estás tocando aquí mi terreno, brother. Aquí mi terreno, brother. ¿Tú cómo dijiste que pasaba si decía que no era tu terreno? Y dice, pues me prendo machete. Ah, sí. Bro, yo opino lo mismo. Y pues empiezan a matar, ¿no? Claro, conservadores, liberales empiezan a tener esta guerra bipartidista. Que igual ya venía desde mucho antes. Sí, obvio. Pero pues ahí ya se intensifica porque ya los liberales ya se despiertan. Dicen, sí, o sea, como ya los liberales tienen una participación activa, pues lo que pasa es que como ya tienen una participación activa, pues chocan con los conservadores que también están ahí. Claro, exacto. Entonces, claro, se empiezan a prender a machete. Y obviamente lo malo ahí no es solo que se prendan a machete por terrenos, que fue la causa principal. Bueno, por terrenos, poder, X, pero normalmente era por terrenos. Que actualmente sigue siendo por terrenos, el conflicto armado en Colombia. Pues aparte de eso, pues ahora son venganzas, ¿no? Porque entonces... Claro, tú mataste terreno, yo te maté. Yo soy conservador, claro, tengo que vengar. Claro, vengo a mi amigo conservador, o a mi papá, o a mi tío, o a mi primo, o a mi sobrino, porque en esa época, claro, o sea, ahorita lo escuchas y dices, suena como una película, ¿no? Se matando, pero en esa época literal era así, o sea, se mataban y ya está, no había ninguna regulación de nada. Sí, no era como, hey, acabas de cometer un asesinato, ¿qué? No, era como, pero ahí solo mataron a 10. Está bien ese pueblo está tranquilo. Exacto, y además lo peor es que como los pueblos también tenían alcaldes conservadores o alcaldes liberales, pues a un alcalde conservador le iba a importar un culo si mataban al resto de liberales. Claro, obvio, exacto, sí, entonces sí, o sea, los conservadores tenían mucho poder, obviamente eso fue variando más adelante. Pero entonces sí, obvio se matan y ya empieza pues a haber aún más división, ¿no? Porque ahora se polariza aún más porque ya no solo te odio porque tienes plata o porque me esclavizas, sino te odio porque me mataste a un familiar. O te odio porque me robaste mi terreno. ¿Sí? O sea, entonces ya empieza heavy. Ahí ya se empieza a poner todo heavy y ya empieza... Y el cambio a través de gobierno, que creo que sea en 1945... se da precisamente 45, otra vez, o sea, el cambio de gobierno de liberal a conservador otra vez, en 1945, precisamente por el contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial,
que entra la guerra, un poco la Guerra Fría, ¿no? El capitalismo, el comunismo. Pues básicamente el Partido Conservador lo que hace es comenzar a meterle miedo a la gente. También por medio de estas instituciones, ¿no? De la iglesia y del Ejército Nacional y de la policía. Eran instituciones en que la gente creía mucho, Entonces, Claro, pues, sí, obvio. le empiezan a decir, claro, este gobierno es liberal, esto es comunista, nos van a traer todo lo malo, vamos a hacer otra vez un gobierno así todos iguales y no vas a poder progresar nada, ni mierda en tu vida. Entonces eso es lo que les decían a los párrocos, para que los párrocos le dijeran a la gente que el Partido Liberal estaba mal porque era como... Claro, obvio, y en ese contexto que todo el mundo creía en todo, o sea, la gente era más ingenua, Exacto. creía fervientemente. sí, en Dios, y pues entonces llega el párroco, que es el mensajero de Dios, y dice, parce, Dios me dijo que no, Parce, no, mira, papá, huevón, no, que no. estos piros son comunistas, hermano, Ave María, hombre, nos van a matar. Nos pelaron, si nos hacemos Claro, comunistas, baja entonces ahí- Dios y nos mata. Que también muchas veces a lo largo de la historia de Colombia se ha movido así por miedo. Básicamente la gente dice, claro, comunista. No, Claro, tenemos que cambiar. y eso, o sea, haciendo también retrospectiva, eso sigue pasando, o sea, Sí, antes sí, era... Pasó con lo de que Colombia se iba a convertir en Venezuela porque llevaba Petro y ahí, o sea, siempre han movido a Colombia con miedo. O sea, Exacto. bueno, a Colombia no, a la gente, al A la gente, ignorante, ¿no? sí, sí, sí. Que eso es en general, ¿no? Ha pasado en todos los países. Pero pues obviamente en países como Latinoamérica, pues pasa más, ¿no? Porque la gente, repito, no tiene el tiempo ni la capacidad de educarse porque es que no hay manera, o sea, No hay manera, no. ¿cómo? Tienen ni la ¿Sabes? mente No para tiene eso. ni tiempo tienen- ni mente, sí, o sea, ni mente porque Pues sí. si piensas en qué pasará si somos comunistas, pues probablemente antes de eso te están dando un tiro. Exacto. Entonces, Pues sí, como, básicamente o sea, aquí en 1945 se da el cambio de gobierno precisamente porque la gente le tenía miedo a que Colombia se convirtiera comunista, claro. porque también en Colombia había mucha influencia de Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos pues era capitalista, Está derechas. de derecha, Bien, gente de bien, ¿no? Entonces, pues bien. pues básicamente lo que movió a la gente fue el miedo, ¿no? El miedo de no querer ser comunista, de no querer traicionar a Estados Unidos. Y ahí es cuando sube otra vez el gobierno conservador, 1945. Eso es. Entonces sí, ahí vuelve otra vez los conservadores y otra vez más de lo mismo, ¿no? Obviamente Sí. empiezan a coger más poder, empiezan Incluso otra vez incluso a más aún llevar peor, aliados. porque pues el Partido Liberal ganaba aún más fuerza y las represiones de los conservadores eran aún más fuertes. Claro, cada vez pues sí, más. ahí hablamos incluso en la serie, vayan a pillarla, si no la han visto. Justamente mencionamos cómo hacen una masacre en la Universidad Nacional, porque Pero- bueno, ya por lo menos había educación superior. Y hacen una masacre en la Universidad Nacional, así, heavy. Y entonces, pues obviamente, la gente se alborota más, se rebelan más, todo, o sea, todo. Y todo va o sea, el creciendo, país se una bola de vuelve cada vez nieve. más violento, Sí. más violento, porque obviamente hay más Y ahora- represión, y ahora- la gente se cansa más. Y ahora como tal antes vez ya los garantías. liberales tenían terrenos, pues entonces los empiezan a desplazar de esos terrenos porque no pueden estar liberales ahí, solo conservadores. Ya el país se comienza a dividir en zonas de conservadores y zonas de liberales y literalmente el país se vuelve no solo un país, sino o zonas de liberales o zonas de conservadores. Claro, sí, o sea, sí, total. Y que básicamente- Claro, lo mismo. Que a ver, ojo, o sea, no es como que solo los conservadores pelaran gente. y Ah, no, sí, desplazaran para personas, nada, no, o sea, del eso era mismo lado a lado. lado. Sí, era de ambos lados. Que no sé si ustedes hayan escuchado a sus abuelos o a personas mayores que les contaban que literalmente para votar antes en Colombia, tú ibas a votar y tenías que Ok. untar tu dedo en una pintura, azul o roja, ¿no? Si eras conservador o si eras liberal. Pues básicamente esa pintura se tardaba días en caerse, entonces tú tenías que ir con el brazo literalmente escondido, porque si veía algún liberal que eras conservador, te mataban. O sea, sin preguntarte nada, te mataban de una Claro, vez. o sea, y es que todo mal, ¿no? O sea, aparte el gobierno mismo propiciaba que siguieran polarizándose y matándose, porque era como, o sea, gente que de pronto quería ir tranquilito Y por tranquilo, la solo vida, vivir. bro. Ya. Yo voto por mi partidito, no, deme mi vida en paz. Pero no. El gobierno era, Exacto. espera, te veo muy Y sí. tranquilo, tú Y que necesitas acción en tu vida. Y aparte el odio crecía pues porque, o sea, tú no eras conservador porque tú creías en las ideas conservadoras. No, tú eras conservador porque tu padre era conservador, porque el papá, porque tu abuelo era conservador Claro, y así sucesivamente. Sí, y claro, obviamente en Y esa al época mismo también modo era como- liberal, ¿no? Sí, obvio. Y claro, no era como, a ver, plantéate qué quieres pensar en tu No. vida, ¿no? Eso. Conservador o se me da la casa, papá. Literal. Sí, o sea, conservador, creyente en Dios
fiel de ir a misa los domingos o se me va de la casa. Exacto. O lo mando a matar, literal, podía hacer esa, ¿eh? Y ahí es Literal. cuando empiezan a nacer, esto no solo fue en Colombia, sino nació en Ay, toda vea, Latinoamérica. Sí, yo pensando justamente en ese pedazo de las pinturas, ¿usted cree que puede ser un mecanismo de control de los gobiernos de esa época? Decir, Sí, claro. a ver, De que, ya que si se matan no nos ponen cuidado y no van a salir de ahí porque se van a seguir matando, ¿les hacemos esto? ¿Cómo así? ¿O usted cree que era como, o sea, en plan, a ver, claramente, o sea, los que están en el poder no son bobos, ¿no? No, claro. Ustedes entienden que si la gente se sigue matando, pues nunca va a razonar, nunca va a pensar más allá y nunca va a decir, oiga, de hecho, creo que no deberíamos matarnos, sino sí, llegar a claro. un consenso de la vida, ¿no? Sí, no, y además se Entonces, movía ¿usted cree que mucho por fanatismo. Claro, entonces sí, pero entonces por eso, ¿usted cree que de pronto los gobiernos de esa época dijeron apropositadamente, dijeron, vamos a hacer esto para Sí, que claro. se sigan matando y no 100%, piensen 100%. en cambiar la situación? Sí, 100%, Indudablemente, 100%. Sí, 100%. Y además como pues era mucho más la gente conservadora, pues porque tenía atrás a la iglesia y demás cosas, pues básicamente ellos decían, claro, entonces es matar dos pájaros de un tiro. Tenemos que controlar a la gente y si ven a un liberal, pues lo matan, que me beneficie. Porque soy liberal menos. Oiga, sí, un liberal menos y bueno, y tampoco se pueden poner a pensar en la vida porque si no, pues también los matan, entonces pues estamos bien, ¿no? Y pues bueno, Hicieron ganar. básicamente en esta época, que no solo se dio en Latinoamérica esto, que es básicamente que nacen líderes sociales, líderes muy fuertes. Que en el caso de Colombia fue Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal. Que como pues ya lo dije, no solo nace en Colombia, sino es una tendencia que nacen en toda Latinoamérica estos líderes sociales. También las Che Guevara. Che Guevara, toda esa sí. cuestión. Y el Castro y toda esta gente. Entonces pues aquí es cuando el Partido Liberal coge aún más fuerza porque pues tenían muchas más ideas afines a Gaitán, a Jorge Eliezer Gaitán. Y empiezan a... Y también se divide el Partido Liberal. Porque sí, es que sí. también esa ha sido otra. O sea, lo que. Sí, dentro del liberalismo, pues sí habían ideas comunistas. Entonces siempre era esa pelea de por qué lado vamos. Sí, exacto, sí. Entonces también los liberales se dividen porque pues siguen estando como los liberales de pura cepa. Y los liberales que ahora creen en las opiniones que dice Gaitán, ¿no? Que eran Sí, los gaitanistas. las gaitanistas. Liberales gaitanistas. Porque pues Gaitán era liberal, pero tenía como sus flows ahí socialistas. Pero sí, que era mucho de pueblo con la gente, apoyar Sí, a la y gente. los liberales era como sí con el pueblo, pero, o sea, ayudamos al pueblo, pero no somos el pueblo tampoco. Exacto, que ¿sabes? igual- Hasta ahí. Sí, que igual Gaitán tenía una fuerza descomunal. A la gente lo seguía Sí, muy no, duro. Una locura. Que- ¿Sabes más? En la marcha que hacen un En la día serie, sin matarlo, incluso. Sí. sí, que ahí en la serie lo hablamos. Reúne a 100.000 personas en Bogotá, de todo Colombia, o sea, gente de otras ciudades venía solo a esa marcha. En Bogotá, en una ciudad de 400.000 personas, o sea, era un cuarto de la población. No sé cuántos tiene ahorita Bogotá. 10 millones, ¿2 10 millones, sí, 10 10 millones. ¿10 millones? Sí, 10 millones. Lo comeró gentío. Ya somos 10 millones de linduras. Claro, entonces es como si ahora hicieran una marcha y salen 2.500.000 personas a marchar en Exacto. Colombia. Que es Ya, un agón, o sea, terremoto, se parte Colombia. de verdad literal. el poder que tenía él era increíble. Y básicamente, pues en la serie lo hablamos sobre la marcha. Reúne a más de 100.000 personas y marchan hacia la Plaza de Bolívar. En total silencio, literal. El único que se pronuncia es él. Claro, o sea, imagínense, o sea, aparte de usted tener el poder de mover a 100.000 personas en esa época, aparte de eso, los convence de marchar callados, bro. Silencio, en silencio. O sea, es que no, eso es ser la verga, ese man era un rockstar. Sí, que básicamente O sea, él decía indudablemente. que él no era solo él, sino que él era un pueblo, ¿no? Y que el pueblo era mayor a sus dirigentes. Entonces el pueblo tenía el derecho de reclamarle a sus dirigentes. Sí. Sí, entonces era eso, o sea, el man literal era un rockstar, el man Sí, hacía sí, lo que sí. quería. Era un Obviamente- líder nato, se piró. Áspero, sí. Entonces obviamente los conservadores se dan cuenta que ese man la está rompiendo, va a ganar las próximas elecciones y dice, tengo una idea. Pero incluso, Sí, es que claro, bueno, matan a Gaitán el 9 de abril. ¿Qué fue el 9 de abril, no? Sí, no, Sí, no era el de 1948, 48, ¿no? de él, sí, el del 48. De 1948 matan a Gaitán, que igual hay muchas especulaciones. Obviamente, la más fuerte es que lo mató el Partido Conservador. Pues porque, literal, Gaitán iba a ser el presidente. Y otra Sí, obvio. es que lo mandó a matar el gobierno de Estados Unidos, porque pues en esa época No, el Estados 44, Unidos... fue el 44, ¿eh? No, No, me enteras, no, no, 48. estoy viendo. Ah, sí, fue en el 48, fue en el 48. Sí, fue en el 48, sí. Otra que dice que básicamente
Lo mató el gobierno de los Estados Unidos porque en esa época, pues Colombia era uno de los países que más le exportaba petróleo a los Estados Unidos. Y pues la idea de Gaitán, si se subía a la presidencia, era usar ese petróleo para nosotros mismos, ¿no? No exportarlo, sino usarlo para nosotros mismos. Pues obviamente Claro, esto sí, a o sea, Estados Unidos no le beneficiaba enriquecer nada. el país, Sí, y no enriquecer el a país. Estados Unidos, ¿no? Exacto. Pero pues esto a Estados Unidos no le convenía y lo matan a matar. Y lo matan en la séptima. Sí, ¿no? Después de salir de su oficina. Saliendo del que tenía, bueno, pues De la oficina, sí. Va saliendo a almorzar, todo tranquilo. Tranquilo y dice, ¡ay, piro! Sí. Y Pero pues también, bueno, a ver, nunca habían matado a un líder social así, ¿no? O sea, supongo que no. sí, claro, es que No a mí recuerdo. lo que significaba no solo era el Gaitán, sino la idea de cambiarlo todo en ese momento en Colombia. Entonces lo Claro, sí, matan. o sea, no mataron a una persona, sino Sí, mataron un ideal. una ideología. Una ideología, literal, sí. Entonces lo matan y ahí es donde se pasa el Bogotazo, que el Bogotazo se queda corto. Obviamente Bogotá quedó destruida porque la gente marchaba, destruía todo. Y no solo en Bogotá, sino en varias ciudades. O sea, literal en varias Sí, eso fue ciudades. todo Colombia, Todo obvio. Colombia. Pero si entonces ahí, o sea, a ver. O sea, ¿usted cree que fue un error haber salido a marchar de esa manera? Porque yo creo que No sé, es que había... O sea, ya antes ya había odio, ¿no? Entonces había como una Sí. mediana solución, ¿no? Con Gaitán. Claro, Gaitán va a subir a la presidencia, va a ser todo más llevadero. Matan a tu única posibilidad, la única posibilidad que tenías para poder salir adelante, la claro, matan. es como no, pues ya parto, ya igual que, Sí, o sea, no, ya no- igual que, no hay igual voy nada a que morir, hacer, ya. matemos a todos, partemos todos, sí. Y mata, o sea, fue esa época literal horrible. Horrible la violencia en Colombia o sea, ese fue el punto de inflexión de decir, se fue toda la mierda. O sea, si antes ya estaban en la mierda, así ya estaban en la remierda la violencia en Colombia. Sí, sí, total. Pero entonces ahí, o sea, ahí sí era la manera lógica, o sea, la manera lógica, Es no matar a Gaitán. claro, obvio, pero me refiero, matan a Gaitán. La verdadera manera de haber impactado a la sociedad ahí cómo era. Porque es que no... Es que no hay me da la otra, cabeza es que no se me tampoco, ¿sabes? ocurre. Que no se va O sea, a romper tampoco. todo. Sí, a ver, tampoco es como que A ver, la no lo violencia, veo como lo mejor, pero tampoco hay Pero es que opciones. claro, o sea, ¿qué haces ahí? Como te dije, ¿no? Era la única posibilidad que tenías. O sea, la Sí, otra o sea, posibilidad no va a era. salir otro Gaitán del piso, ¿no? Sí, En plan la otra de- posibilidad era que las personas, o sea, los gaitanistas, escogieran otro líder, ¿no? Y afines a las Y ideas se de Gaitán, organiza, pero, bueno, pues, pero es que organizar, entonces no, sí, ahí había que no. matar a todos. Sí, la verdad, o sea. Sí, entonces no ahí había básicamente maneras así. como, o sea, cogen al señor que mató a Gaitán, lo matan y lo arrastran por toda la plaza de Bolívar, como si fuera una exhibición. Sí, lo llevan así, yo lo vi, lo llevan así en la bandera y le pegan sí. así ya muertos. O sea, sí, obviamente eso ya, pues ahí se descontroló, se mataban ya todo, ya, o sea, ya ahora era por Por odio. puro odio, ya Odio, no era odio, como, odio. bueno, esta es mi tierrita, no, te va a matar, voy a ir A a tu casa matar porque, sí, si era liberal pues, o conservador, sí, mato. te va a matar, no me importa que seas, te va a matar, y ya. Entonces sí, obviamente eso se intensifica, y ahí viene pues el Frente Nacional, llega y dice, no, ¿qué impedir? Ah, bueno, no, llega... no, uy, sí. te saltaste muchísimos años Sí, de sí, ahí. sí, no, llega Rojas. No, bueno, entonces ahí pela de es el cosas. punto de inflexión, ¿no? De ya literal en todo el país ya se empiezan a matar ahora sí como sea. Liberales y conservadores Sí, ya empieza ya lo la vimos. guerra formal. Y destruyen o sea, las ciudades era como lo tranquilo del país. Tranquilo, sí. Las ciudades grandes. Pero ¿sí? igual. O sea, por ejemplo, en Bogotá nunca no pasaban esas cosas de matar gente así Por la tierra. por tierra sí. ni nada. Sí. Pero pues ahí ya se volvió una locura y ya Sí, una locura. Las ciudades también eran una locura, literal, no podías Sí, entrar. o sea, no así. había orden en ningún sitio. Y ahí es cuando, pues con todo esto, en las elecciones de 1948, efectivamente sube un gobierno conservador. El gobierno de Ospina. No, de. Gómez, Laureano Gómez. No, Urdaneta. ¿Se Urdaneta. acuerdan? Que, o sea, bueno, estaba Laureano, pero Laureano como que se enferma y se queda Urdaneta. Es rarísimo ese pedazo. Pues sí, bueno, O sea, como básicamente que sí fue un tiene que gobierno quedar conservador. Un gobierno conservador, Sí, ¿no? siguió conservador. Es que ese pedazo es como raro porque, si no estoy mal, es como que uno de ellos se enferma y le tienen que pasar el cargo a alguien más porque no puede. Y, bueno, Sí, no, pasa más. conservador. Sí, X. Conservador. Entonces, pues básicamente lo que hace el gobierno conservador es cerrar el Senado. Nadie entra al Senado porque aquí o sea, es como si fuera una dictadura, porque nadie podía hacer nada. Y además la ola de violencia era muy grande. El Partido Conservador, literal, ese gobierno fue... O sea, no valió para nada porque igual se seguían matando y seguían con la violencia. Sí, no había manera de levantar el país ahí. No fue hasta 1953 que pues, entra Rojas Pinilla, ¿no? A la presidencia con un golpe de estado pacífico, que fue una estrategia precisamente de bueno, no me acuerdo, fue una estrategia. Urdaneta. Sí, fue una estrategia para que Rojas Pinilla tomara el gobierno y se lo cediera, ¿no? A otra persona. Pero pues la otra persona le dijo, no lo quiero, bro, tómalo tú. Sí, es que eso fue muy chistoso, Sí. Pardo. O sea, no investigamos, pero obviamente, o sea, a ver,
fue como, tiene que ser él, pero llega Rojas Pinilla y dice, ahora quiero ser yo. Ahora quiero ser Y yo. todo el mundo lo voltea a ver y dice, Ah, bueno. Sí. Ese me gusta, huevón. Sí, está bonito. yo Está creo que el bonito. man como que, sí, qué bonito. No, pero es Y que- pues obviamente, Sí, obviamente, Rojas lo peor Pinilla es un que. general, O sea, no era cualquier persona, ¿no? No era sí, cualquier sí. bobo, era Era un el general general. reconocidísimo. Sí. Pero fue como que... pues, Como bueno, nadie dijo nada porque, o sea, imagínense, en ese momento nadie se preocupaba por política porque literal era, me van a matar en cualquier momento. Entonces, pues, se subía el presidente como, bueno, que sea, chimba. o sea, allá arriba igual no iba a cambiar nada, ¿no? Sí. Quien estuviera arriba igual se iban a seguir matando todos y iba a usted seguir con el miedo de que le van a pelar en cualquier Pero momento. que al igual, ese día que Rojas Pinilla se proclamó presidente, él mismo, dijo, yo soy presidente, y ya, y punto. Salió a dar una vuelta y varias gente lo celebró. Varias gente celebraba que Rojas Pinilla se Claro, había es tomado que el sí, gobierno. supongo que, o sea, ya lo conocían de antes, de Sí, claro. otros momentos. Y yo pillando, o sea, Rojas Pinilla sube habiendo un gobierno full conservador. Un conservador. Y, o sea, entiendo que fue como una artimaña para que él siguiera con el gobierno conservador. Conservador, claro. En parte, pero luego el man se desvía y se hace medio liberal, o sea, porque más adelante él vuelve y en 1970 vuelve y Se lanza. Pero contra Se agarra, con un partido que él mismo creó, ¿no? sí, y es liberal y con ideales liberales, Por o sea, eso, porque sí. era él el conservador y él. Que incluso en su mismo gobierno también había algunas ideas liberales en el mismo gobierno del Sí, 53. muchas. Sí, que pues que la libertad de prensa, siempre y cuando no criticaran al gobierno pues de él mismo, ¿no? Siempre y cuando no lo criticaran, también pues apoyó mucho la educación, también pues hizo que las mujeres pudieran votar, el primer voto de las mujeres se dio en el gobierno de él. También Claro, el como ferrocarril esas construyó chimbas. el Dorado. Claro, hizo como cosas chimbas para tapar el otro lado de la historia, ¿no? Sí, o sea, sí, hacía cosas chimbas que eran eso, como medio liberales, Ta- porque pues, por ejemplo, que vote una mujer era impensable, o sea, what? porque, o sea, para los Las mujeres solo conservadores eso podían era- estar al lado del hombre y ya está. Mujeres a la casa, hermano, a cocinar. Y entonces, claro, llega él y hace eso y eso es como medio liberal, como medio... ¿Qué? Como O que sea, está aparte haciendo. como la iglesia así como escandalizadísima, bro, no, una mujer... Pero, o sea, imagínate. Siendo persona, ¿qué? Imagínate lo loco que debe ser que, o sea, todos esos años de gobierno, esos años de violencia, el mejor gobierno que hubo en esa época fue una dictadura. Dando un Sí, voto claro, popular. Y eso deja mucho que pensar, Sí, ¿no? es Para como pensar. raro. Pero bueno, no es que fuera un buen gobierno, para nada. Se siguió en esa época, se siguió con la violencia a flor de piel. O sea, y se hicieron todos estos cambios en Colombia, llegó la radio, llegó todo esto. Pero con la llegada de todas estas comunicaciones también crecía el odio, ¿no? Porque decían tantos muertos por conservadores y luego se mataban otra vez y se mataban. Sí, obvio, la violencia. Y él obviamente reprimía a la gente que opinara distinto, ¿no? Exacto, y ahí es cuando pues empiezan a crearse las guerrillas, ¿no? En que básicamente pues sí seguía la violencia, o sea, el gobierno fue bueno, pero seguía tapando el otro de la moneda y comienza a originarse los movimientos guerrilleros, Ah, sí, movimientos claro, campesinos, entonces ¿no? Autodefensas Sí, en ese momento chulavistas. llamaban autodefensas campesinas. Sí. Que, pues eso, o sea, seguían siendo gente que se mataba por sus ideales, pero ya organizadas. Entonces ya Exacto. era como, somos un grupo de gente que mata a otra gente porque piensa distinto, pero ahora estamos Que organizados. por parte de los conservadores era policía chulavitas y por parte Sí. de los liberales eran las La policía autodefensas liberal. o la policía liberal. Sí, autodefensas o a policía liberal. Es que Sí, pues sí, obviamente tenían 800, no, que eran un montón de grupitos. Sí. Eran muchos Pero grupos. claro, era como Pero eran los mismo más modus fuertes. operandi. Sí, eso, era como el mismo modus operandi de matar gente, pero pues más Pero organizado. pues organizados, sí, claro. Y bueno, obviamente esta violencia sigue, hasta que ahora sí hay un golpe de estado y dicen, no podemos aguantarnos más una dictadura porque, o sea, nos estamos matando, estoy matando yo a mi vecino porque es liberal y me No, pero gobierna antes. un X ahí. No, pero como- antes de eso, en el mismo gobierno de Rojas Pinilla, que se da la paz, ¿no? La llamada paz y libertad para todos. Que es que llama a las autodefensas chulavitas y a los policías liberales y les dicen, no se sigan matando y los perdonamos. Les perdonamos todo, literal, todo. No se van a la cárcel, pero no se maten. Y algunos grupos, pues, sí aceptaron y otros muchos no. Más que todos los liberales dijeron, que bueno, como, ahí van, claro, ahí también se crean los comunistas. no. El Partido Que Comunista ya piensan Colombiano. los ideales, perdón, Ideales. comunistas de manera seria. Ahora sí, ya hay gente comunista. Y se da Clara básicamente comunista. por la revolución cubana de esa época, ¿no? La revolución tan Claro grande que hubo en ahí Cuba. obviamente Cuba insistió feísimo, mandaba sí. gente, llevaba gente de Colombia a Cuba para instruirlos en armas y todo eso. Bueno, eso fue un poquito más adelante, pero sí ya les estaba implantando el resto la idea de Comunismo. comunismo. Y esa gente es la que nos entregó. Se dijo, no, yo me voy a seguir matando. Sí. Dijo, nada. Yo sí me sigo Mierda. matando. Que obviamente muchos de los que se entregaron, pues igual se iban a matar, ¿no? Pero era como, ay, me entrego, ay, paz.
Gente, vayan a seguirnos a todas las redes sociales, el Spitia TikTok, nuestros Instagrams, el Spitia y mi Instagram, el Pape, gente. Listo, entonces el caso es que eso, claro. Entonces, claro, obviamente sigue matando toda la cuestión y empieza pues el Frente Nacional. O sea, ya la gente se cansa de que haya una dictadura y de que los gobierne cualquier random que no representa. Está diciendo, oiga, esto estamos matando, pero el gobierno no representa ninguno de los dos ideales. ¿Qué está pasando? Claro, 1 más 1 no es 2 en este Exacto. caso. ¿Qué está pasando? Entonces sí, ya dejan de existir Rojas Pinilla y empieza el Frente Nacional, que es como que entre los dos partidos dicen, bueno. Sí, los jefes de los dos partidos, ¿no? Laurano Gómez y José. Yo tengo por acá, creo. ¿José? No me acuerdo cómo se llama. José. Laurano Gómez. José. Laurano Gómez y... Bueno, Laurano Gómez, que era el presidente del Partido Conservador y... ¿Lo tienes? Espérate que lo debo tener por acá. ¿Dónde está este pelado careverga? Ey, pelado careverga. La opinión de los incultos, gente. Literalmente estamos incultos en este momento. Es que es la opinión de los incultos, bro. Ah, bueno, entonces ni se quejen, ni se quejen. Porque pues a ver. Porque pues a ver. ver. Agradezcan. Alberto Lleras Camargo, ¿puede ser? Sí, Alberto Lleras Camargo, sí, efectivamente. Camargo. Pues bueno, ellos básicamente los dos dicen, ey, pa. Tú y yo tenemos que hablar, bro, porque acá no estamos gobernando ninguno. ¿Para qué toca hacer aquí? ¿Qué toca proponer algo? Y se empiezan las negociaciones para un acuerdo unilateral, que beneficia a ambos lados, llamado Frente Nacional, que mucha gente dice que este acuerdo fue lo peor que pudo haber hecho la historia de Colombia, ¿no? El acuerdo del Frente Nacional, que básicamente consistía en 4 años gobiernas tú y 4 años gobierno yo, y nos repartimos los cargos igualitarios. Todo suena muy bonito en la práctica. Suena muy bonito, ¡ay, claro! Miti, ay, Hugo, qué bendición, pero no. Entonces el caso, claro, ahí ya se empiezan a repartir, mitad y mitad. Entonces los primeros 4 años gobierna el liberal, los siguientes 4 años el conservador, los siguientes... Oiga, pero ¿cómo dijeron que el liberal, quién gobierna primero? Eso no lo sé. Yo creo Piedra Papel o Tijera. Una moneda, ¿no? Sí, no, Piedra Papel o Tijera. Al mejor de 3. Al mejor de 3. Claro. Entonces, claro. Alberto, Entonces, claro. Entonces, piedra, papel o tijera. Sí, piedra, papel o tijera, ¿no? Y claro, dura un año estas negociaciones, ¿no? De decidir cómo hacer el acuerdo. Y durante ese año lo gobernó, valga la redundancia, una junta militar. Una junta de personas que, claro. Igual, el Rojas Pinilla iba a decir, no, yo me quiero quedar en el poder. Le dijeron, no, pana, lo siento. Y él, bueno, yo quería. Es que parece así, es que como que ese man era todo... No entiendo, o sea, es muy loco, ¿no? No sé. El trasfondo, ¿no? Debería haber pasado cosas, charlas, mediaciones, ¿no? Pero era muy raro que en un país en el que mientras tanto la gente se está dando cuchillo, literal, solo porque lo miró mal, él dice, yo quiero seguir gobernando. Y llegaron unos y le dicen, no. Y él, ¿seguros? Y él huye a España, ¿no? Sí. Y es cuando pues todo el acuerdo, hicieron piedra, papel o tijera. Y el primer gobierno del Frente Nacional inicia en... No me lo digas... 1900... Lo tengo acá, ¿eh? No, dilo. En el 58. Bueno, te iba a decir 57. Bueno, ya que... 1957, ¿no? Que... no hizo 1958. Que en vez de arreglar cosas, yo creo que se empeoraron en ese acuerdo. O sea, claramente ya no estaba tan marcado el hecho del gobierno que se peleara conservador-liberal, sino ahora era la gente que ya tenía mucho odio dentro. O sea, ya daba igual si el gobierno era, no era. O sea, ya los gobiernos no hacían nada. Esos años, esos fueron 16 años del Frente Nacional. Eso ya no importó nada. O sea, ahí la gente se estaba matando igualmente. O sea, así gobernaran 4 y 4 y todo el mundo... Uy, así estaban literal. Así, asustados. Entonces, claro, la gente igual se estaba matando, ya era odio, ya era poder, ganas de... Ya era, ok, yo tengo mi tierra y puedo vivir bien, pero no quiero más tierra, entonces ya te voy a robar la tuya y bueno. Es cuando empiezan a crearse más formalmente estos grupos armados, ¿no? De las autodefensas campesinas, policía chulavita, policía liberales, las autodefensas comunistas y toda esta mierda empiezan a tomar mucho más valor, que igualmente en esas épocas seguían con ese ideal de defender a la gente, ¿no? De defender a los campesinos de ataques o represiones del gobierno y toda esa mierda, ¿no? Intentando cambiar eso. Pero pues fueron tergiversando. Sí, no, entonces ahí obviamente ya la gente, o sea, ya obviamente todo eso, pues el odio fue a un tama, se seguía acumulando y ya la gente ya se odiaba y
y se organizaba para ir a matar gente, para ir a desplazar gente, para defenderse también, incluso, porque mucha gente se o sea, que defendía, incluso, pero pues ojo, ya era... o sea, bueno, sí, se seguían matando, ¿no? Pero incluso en esa época, pues con el Frente Nacional, había grupos armados, como, o sea, grupos armados conservadores y grupos armados liberales que incluso se unían para defender al pueblo de los comunistas. Pero el punto de inflexión aquí es donde entra algo muy importante en la historia de Colombia, que son los bandoleros. Claro, que ese tema es durísimo. Durísimo. O sea, literal, ahí ya se, o sea, como obviamente ya se empieza la guerra a hacerse bélica, o sea, ya empiezan a haber pistolas, empiezan a haber rifles, todo eso, o sea, ya la gente se mata aún más, Aún más. porque ya es más fácil matarse. O sea, era un tiro y ya, no te tengo que machetear varias veces. Exacto. Entonces, sale gente, ya. Entonces, como obviamente se empiezan a robar tierras, se empiezan ya a darse cuenta que pueden sacar provecho, ya no solo es quiero vivir bien, sino ahora quiero vivir mejor que tú, ¿sabes? Ya no es como todos podemos vivir bien, en igualdad de condiciones, sino ahora yo quiero vivir mejor quiero que robar tú, tus exacto, tierras sí. y tener más tierras y más ganado y más cultivos. Entonces ahora se empiezan a matar por eso y llega y sale gente que dice, bueno, pues yo quiero hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Yo puedo hacer lo mismo. Yo. Y básicamente son personas que crecen con odio, porque crecen en la violencia. Claro, es gente que obviamente, pues, de educación cero, traumas 200. Exacto. En 200 en traumas. O sea, traumas hicieron el speedrun y sacaron diplomado en traumas. Porque, pues, obviamente es gente que nace en un entorno ultra violento en el que seguramente le mataron al papá, entonces naces con carencias paternas. ¿Qué cosa? La mamá ni lo quiere porque tiene 7 hijos más, entonces, pues, no puedes estarle poniendo cuidado a 7 hijos mientras cuida que no la maten. Que incluso, o sea, ¿tú cómo cambiarías eso? Porque, claro, ahí con los bandoleros, ahí no se puede hacer nada, ¿no? Pues, se hubiera tenido que solucionar la violencia antes que sí. para que no existieran en realidad los bandoleros. O como, sí, claro, es que, y además las historias de los bandoleros son muy locas porque son como, se logró salir de una redada de 200 militares ileso totalmente y mató a 11 incluso. Es como, wow. Muy, muy espectacular. Sí, no, es que, como claro, también es que obviamente aprovechaba la información que había para fumar de un porro, o sea, literal. Pequeño disclaimer, explica un poco qué eran los bandoleros, porque creo que no hemos explicado qué eran los bandoleros. Sí, bueno, para la gente que no ha visto la serie, vayan a ver. Y aquí explicaba, hay un capítulo que es literalmente hablando de los bandoleros. Básicamente era gente que empezó a sacar, o sea, que ya era re sangrienta. O sea, que era como, ponerle que es un bandolero conservador. Había uno que se llamaba Efraín González, que el man era conservador y obviamente todos los conservadores lo apoyaban y él se dedicaba era a matar liberales, a despojarlos de tierras, a sembrar terror, ¿sí? Entonces, pues él supuestamente porque era liberal, ¿no? Y odiaba a los conservadores, era conservador y odiaba a los liberales. Pero pues obviamente luego ya después se dio cuenta que con eso también podía ganar poder y aprovecharse de cosas. Entonces podía ganar plata fácil, podía pues abusar de mujeres. Se da cuenta que eso le da más beneficio. Más beneficio, ¿no? Sí, y eso, y así mismo como el conservador, hay otros bandoleros liberales que eran liberales y conservadores, pero más adelante, o sea, ya son... Ya, sí, ya lo mataban por el sencillo gusto de matar. Y pues sí, esos eran los liberales en Sangre Negra, que tenemos un video. En Sangre Negra, un video literal solo dedicado a Sangre Negra que es porque loquísimo, literal. Estaba re loco. Entonces sí, pues, los bandoleros eran gente que solo mataba porque sí. Entonces hablamos del punto de inflexión porque, como pues ya dijimos, los grupos armados liberales y conservadores pues a veces se unían incluso, o sea, no estaban peleados ya entre ellos. Pero sí, pues con la llegada de estos... Ya como vean también se estaban organizando en pueblitos y eso era como, ok, es nuestro pueblito conservador, allá es un pueblito liberal. Vete, no me toques, ya, no me toques, ya no te toco. Ya está. Pero llega un bandolero, brother. Bandolero conservador, el Efraín, así. Una familia entera. Sí, dice, toma, te mato una familia entera liberal y me la pela. Y ahí es cuando los liberales dicen, ¿por qué no nos íbamos a tocar, pana? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde se empiezan y seguramente, incluso como eso, la desinformación y los rumores, no fue un bandolero, sino fueron esa familia conservadora allá. Entonces, la gente empieza a creer eso, uno se lo inventa y ya todo el mundo se lo cree. Exacto. Entonces, van a la casa de esa familia conservadora y la pelan. Y ahí ya, entonces ellos dicen, no. Vamos a dejar matar al vecino, no voy a dejar matar a Alfredo. Alfredo no. Y entonces van y pelan a los liberales. Entonces, obviamente, ese es como el punto de inflexión porque ya es gente que, o sea, ya había un mínimo de orden y llegan esos y destruyen lo mínimo que... Lo mínimo que había y otra vez. Me mataste tú, maldito conservador, te voy a matar yo. Me mataste tú, maldito liberal, te voy a matar yo. Y empieza otra vez así. Ya los grupos armados pues se comienzan a formar muchísimo más formales. Y
Y eso, pues sí. empiezan pues a apelar gente de manera Sí, más sí, sí. normal O sea, y a y decir, ahora queremos poder también. Ahora queremos ya también no poder. solo queremos una tierra, sino ahora queremos poder, papi. Ahora queremos tener nuestras leyes. Y bueno, ahí ya se pone densa la historia porque ya empiezan las guerrillas serias. Y yo creo que eso hablamos en otro capítulo. en otro capítulo. Ahí ya es cuando sí empieza ya la Marquetalia, Marquetalia, la República de Marquetalia y Era las repúblicas literal, independientes, ¿no? De Colombia. sí, ¿Qué o de sea, eso? Sí, vamos a ver en otro un capítulo. grupo de gente armada que dijo, vamos a hacer esta zona, que era la del pueblito liberal, pero ahora, aparte, vamos a hacer Y una zona leyes. más grande. Vamos a De unir mil 4 leyes. pueblos y los 4 pueblos son nuestras leyes. Entonces, ellos hacen sus leyes, hacen su sistema económico, hacen todo, su justicia. Entonces, si alguien roba, ellos deciden qué pasaba con la persona que robaba, todo. Todo, o sea, sus propias leyes, justicias, todo. sí. Y ahí es cuando empiezan a formarse las guerrillas más formales, como la FARC, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y pues bueno, LPL, bueno, todas esas las cosas autodefensas que eran también campesinas de paramilitarismo, y empieza a haber todo eso. Pero yo creo que eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. así es. Entonces, en conclusión, es como esto, o sea, siempre hay Este es el inicio, o sea, ni siquiera es el inicio, es la intro. la intro, es un mínimo del inicio de todo lo que se ve en Colombia. La intro, literal. Pero sí, o sea, básicamente que siempre se ha marcado eso, ¿no? La tendencia de yo opino diferente y tú opinas diferente, no nos respetamos, yo te voy a matar. Porque opinas Sí, diferente no a es mí. como, o sea, obviamente eso, o sea, obviamente la falta de educación, la falta de cultura, que no Entonces, sí, permitía claro. a la gente decir, ok, tú piensas distinto, ¿por qué? Hablemos y seguramente vamos a llegar a un consenso en el que nos vamos a salir beneficiados los dos. Sí. Si no, no, espera. ¿Cómo así? ¿Y tienes machete ahorita, bro? Es más, Esa te era puedo ir la ahorita pregunta. si quieres te mato ahorita, bro. Porque... Sí, tengo libre 30.000, machetazo, cuchillo, ¿qué maneja? Entonces, sí, Sí. pues básicamente, en conclusión, se inició por el odio hacia las otras personas, por el odio a Y ideologías por la ignorancia. y por la ignorancia. Bastante ignorancia. Y por el fanatismo también que se tenía a la iglesia y al ejército y a todas estas instituciones que eran muy conservadoras, ¿no? Y también por las condiciones que había, mejor dicho, por el contexto histórico, ignorancia, odio y todo fue un cúmulo de Era cosas como la para que combinación explotara. perfecta. Sí, 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 fue la combinación perfecta para que explotara la violencia en Colombia. Y ya, Y bueno, de eso hablaremos más adelante. Espero les haya gustado el primer capítulo de la opinión de la los opinión de los incultos. incultos. Cambiaremos cosas. Si quieren dejarnos ahí, bueno, acá estoy. Sí, pues igual es un piloto para probarlo, si a ustedes les está gustando. ¿Qué tal va? Si les gusta, de qué otros temas quieren que hablemos. Espero lo hayan disfrutado, les haya gustado un poquito del flow que manejamos hoy. Y espero quieran que haya más. Nos veremos muy pronto, probablemente. Pronto. Ojalá. Hablando de otros temas, no solo hablaremos de Colombia y de la política colombiana, de la política colombiana, sino también podemos hablaremos de filosofía, de actualidad, de economía, de muchos temas, lo que más les guste. Pues también si les gustaría traer algún invitado o que ustedes mismos nos dijeran, hey, esta persona estaría buena para nosotros contactarnos con esa persona y hablar con esa persona, ¿no? Para el podcast. Pero pues es eso, básicamente. Sentimos que hay muchos podcasts, ¿no? Pero ninguno que hable así de la realidad en Colombia. O sea, ninguno que sea jóvenes, ¿no? Hablando de la realidad y de lo que ha pasado en Colombia. Sí, entonces eso es como el flow distinto. Flow distinto. Pero nada, gente. Recuerden seguirnos en las redes, en TikTok como El Espitia, en Instagram, el Instagram de Diego lo encuentran como El Espitia con 4 As y mi Instagram que lo encuentran como El Pape con 3 Ps. Al final. La gente. Ahí está, igual acá han salido todo este tiempo por acá. Tiempo, sí. abajito YouTube mío. también, que acá lo vamos a subir en Ahí YouTube está, y en Spotify. El Spitia y en Spotify. Así que nada, gente, muchas gracias en serio por escucharlo, verlo, no sé qué estén haciendo. Y nada, Estoy mandando los besos. Si lo están escuchando, les mando un beso. Chao. Chao. Bueno, gente. Gracias. Chao. La costumbre. Pero bueno, gente. También en nuestro Hasta la Twitch, próxima. Twitch. Nada, gente, Nos vemos. hasta la próxima. Bye.